Hola, mi nombre es Cristian Román, soy artista visual y gestor cultural y en este video les invito a revisar algunos aspectos claves importantes del registro en las artes visuales. Voy a compartir con ustedes un recorte muy especial basado en mi propia experiencia sobre este tema y espero que con sus comentarios y aportes podamos enriquecerlo para poder ver las diferentes facetas que este presenta. El objetivo de este video es acercarles algunas ideas, conceptos, algunos casos y procedimientos, también algunas herramientas para que podamos analizarlas y sacar algunas conclusiones que nos puedan servir para aplicar o contrastar con nuestras propias prácticas. A lo largo de 6 módulos desarrollaremos un recorrido que iniciaremos como es habitual con las preguntas iniciales que nos ayudan a contextualizar y a definir algunos conceptos que nos serán útiles para poder abordar este tema del registro. Continuaremos con el análisis de algunos casos de referencia que nos servirán para contrastar las posibilidades que nos permita el registro y para luego sacar algunas conclusiones. Luego les invitaré a participar de una actividad práctica de registro para que atravesemos la experiencia y veamos cuáles son las complicaciones y cuáles son también algunas de las posibilidades que podemos obtener. Veremos también algunos de los errores más frecuentes en la realización de este ejercicio práctico. Luego continuaremos con unos aspectos importantes para tener en cuenta en el trabajo de la realización del registro junto a otras personas. Muy bien, comenzamos. Módulo 1. Preguntas iniciales. A continuación les presentaré una serie de preguntas que nos ayudarán a contextualizar y delimitar el alcance de nuestras indagaciones sobre el registro de la obra artística. Es un tema muy amplio y puede ser muy complejo también. La propuesta será abordarlo desde una mirada práctica que nos permita obtener ideas claras que luego podamos adaptar o aplicar según las necesidades propias de nuestro caso. Pasemos entonces a las preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué es el registro de obra y cuál es su objetivo? Para nuestros fines, podemos definir el registro en las artes visuales de la siguiente forma. Es la captura de los aspectos esenciales de una obra o práctica artística con el objetivo de conservarlos y poder evocarlos en ausencia o separación de dicha obra o práctica. Actualmente utilizamos a la fotografía y al video como un medio estandarizado para el registro de la producción artística. Existen otras posibilidades en la concepción del registro de obra que siempre ha dependido de los alcances de la tecnología de la época. La tecnología actual nos habilita y a la vez nos impone, de alguna forma, a trabajar con la imagen y sonido digital. Estos son los actuales estándares y justamente por eso mismo es que nos valdremos de ellos con fines eminentemente prácticos y de acuerdo a nuestros objetivos de comunicación de la producción artística. Pregunta número 2. ¿Qué usos le damos al registro de la obra artística? Además de la función primordial de conservación y evocación nombradas anteriormente, podemos concebir el registro como material documental que facilita muchas de las actividades propias de las tareas del artista. Veamos los siguientes usos. Conformar y administrar un archivo de la propia obra, la obra de una colección, de una galería de arte, de un museo u otra institución. Difundir la obra por las redes sociales y cualquier otro medio o plataforma digital. Edición de libros, catálogos, revistas, etc. Comunicar a prensa, a instituciones, en charlas y conferencias, para dar clases, entre otras. Conformar un sitio web de artista para un museo, galería de arte, bienal. Presentaciones a convocatorias, entre otras. Con este breve listado pretendo señalar que el registro de la obra resulta indispensable para poder abordar prácticamente cualquier actividad relacionada con la gestión de la comunicación en las artes visuales. Pregunta número 3. ¿Qué tipos de registros existen? Les invito a pensar al registro en las siguientes 3 formas.
basada en la imagen fija a través de la fotografía, basada en la imagen en movimiento a través del video en todas sus variantes, basada en la imagen interactiva a través de las imágenes panorámicas y los entornos virtuales. Las divisiones entre estas clasificaciones de registros pueden ser muy borrosas y acercarse unas a otras y generar hibridaciones, muchas veces favorecidas por los avances tecnológicos. Por lo tanto, estas tres formas de organizar el registro nos valdrán para poder analizar y sacar conclusiones de los casos que veremos más adelante. Pregunta número 4. ¿Cuáles son las características de estos tres tipos de registros? Para destacar sus características, singularidades y posibilidades, les propongo reducir estas tres formas de registro a sus respectivas tecnologías de base, es decir, a la fotografía, el video y el entorno interactivo. A la fotografía, como registro de obra, propongo pensarla en relación a las ideas de instante y fragmento. Instante, porque puede capturar imágenes en la mínima expresión temporal. Fragmento, porque muestra un recorte estratégicamente elegido de una totalidad que se observa. Al video, como registro de obra, propongo pensarlo en relación a las ideas de transformación, par imagen-sonido y complejidad. Transformación, porque posibilita visualizar el cambio a través de la variable temporal, par imagen-sonido, porque habilita la dimensión sonora en relación con la imagen. Complejidad, porque permite mostrar múltiples dimensiones y facetas de la situación artística en cuestión a través de las variables temporales y espaciales en su registro. Al entorno interactivo, como registro de obra, propongo pensarlo en relación a la idea de virtualidad de la presencia, tanto de la propia nuestra como del objeto arte o de la misma situación artística en cuestión. Pregunta número 5. ¿Qué tipo de registro necesita mi práctica artística? Esto depende principalmente de las características de la obra o práctica artística y de los objetivos o finalidades buscados. Dependiendo de la naturaleza de las prácticas y de las necesidades específicas que ésta tenga, es que nos veremos inclinados a usar alguna de las tres formas mencionadas de registro, o varias de ellas combinadas. También la finalidad que busquemos con el registro puede condicionar esta elección de forma contundente. Para poder determinar con claridad el tipo de registro adecuado, debemos integrar ambas visiones, tanto las características esenciales como las finalidades buscadas, y establecer criterios de registro. Son estos criterios los que finalmente nos ayudarán a comprender y aplicar las mejores decisiones en la realización de nuestros registros. Más adelante veremos los pasos para establecer los criterios. Pregunta número 6. ¿Cómo obtengo un registro acorde a los criterios establecidos? Para esta pregunta yo considero dos respuestas posibles. La primera es por terceras personas. Esto sucede porque resulta propicio al tipo de práctica artística o por la imposibilidad de que los artistas puedan llevarlo a cabo por sí mismos, por los motivos que sean, o por idoneidad, como en el caso de contratar servicios profesionales para garantizar cierta calidad en los resultados. Y la segunda es haciéndolo une mismo. Esto sucede cuando existen causas con fundamento que indiquen la necesidad de hacer el propio registro, o que muestren la imposibilidad o inconveniencia de delegar esa función. También puede que resulte esencial que el registro quede en manos del propio artista. En cualquiera de estos casos se debe contar con los equipamientos y conocimientos técnicos necesarios para cumplir con lo establecido en los criterios. Estas dos opciones son los extremos de muchas otras posibilidades intermedias en donde se impone la necesidad de dialogar, de negociar recursos, posturas y objetivos con otras personas o equipos de trabajo con los cuales interactuamos. En estos casos, los acuerdos son vitales para poder alcanzar los objetivos. Pasemos a las conclusiones. Conclusiones del módulo 1. Es necesario comprender la importancia y los usos del registro en nuestras prácticas artísticas.
Conocer los tipos de registros existentes nos brinda claridad y puede ayudarnos en la toma de decisiones. Establecer y aplicar criterios resulta crucial para la tarea. Tercerizar o hacerlo uno mismo son los extremos de muchas posibles formas de llevar a cabo un registro. Pasemos ahora al siguiente módulo. Módulo 2. Revisión de registros. Dedicaremos este módulo a revisar registros de obras y prácticas artísticas que están disponibles en Internet. El propósito es presentarles, a modo introductorio, una brevísima muestra de 5 casos de registros diferentes. Le dedicaremos el tiempo necesario a cada pieza para ahondar en sus propuestas y contrastarlas unas con otras. Al final del módulo sacaremos algunas conclusiones. Pero antes de comenzar, les propongo plantearnos lo siguiente. Durante todas las revisiones necesitaremos tener muy presentes dos aspectos fundamentales. El primer aspecto reside en las características esenciales que hacen a la singularidad de cada práctica artística. Y el segundo aspecto reside en el objetivo y finalidad que el artista le da o busca con el registro. Los criterios y estrategias usados en cada uno de estos registros se hacen especialmente evidentes en las tensiones generadas entre los dos aspectos recién nombrados. Cada artista elabora soluciones singulares que indefectiblemente deben dialogar y responder a las necesidades de ambos aspectos, y los resultados son únicos en cada caso. A continuación, y antes de cada revisión, les haré una breve introducción de cada artista y señalaré una característica de sus prácticas y un objetivo de su registro, para que observemos las tensiones entre ambos y para reconocer cuáles son las estrategias llevadas a cabo. Muy bien, comenzamos. Patricia Pinto. Patricia Pinto es una artista nacida en Chubut, Argentina. Ha desempeñado tareas en el Poder Judicial que han dejado huella en su forma de trabajo artístico que se asienta en registros de distinta naturaleza. Veremos dos piezas audiovisuales de su autoría en formato serie documental que están disponibles en su cuenta de YouTube. Ambas utilizan al relato autobiográfico y a la entrevista como recursos que enlazan todo tipo de experiencias vitales y que son integradas bajo su mirada. Los dos aspectos en tensión para recordar en este caso son autobiografía y transversalidad de la experiencia artística y serie documental. Nací en Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chubut, en la Patagonia Argentina, y hace más de 20 años que vivo en Radatili, en este paisaje, en este lugar que es parte de mi vida. Creo que no podría vivir en un lugar sin mar. El primer recuerdo que tengo vinculado al arte es de la escuela primaria. Me encantaba cuando las maestras me invitaban a hacer las carteleras de las galerías. Me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con la ilustración, con dibujar, con el color. Y también me gustaban mucho las actividades prácticas, como se llamaban en aquellas épocas, a todo lo que tenía que ver con lo no académico. Cuando llegó el momento de elegir la escuela secundaria, mis padres me anotaron en el Colegio Nacional. Ellos querían que fuera perito mercantil o maestra. Y yo quería ir a la escuela de arte. En aquel tiempo la escuela era una escuela municipal. Y mis padres, que eran inmigrantes, portugueses, pragmáticos, ellos prácticos, no veían en el arte un futuro muy promisorio para mí. Entonces me anotaron en el Colegio Nacional. Yo, que era ya bastante rebelde, me anoté en la escuela de arte y así fue que hice las dos carreras al mismo tiempo. Pero cuando estaba en cuarto año, a punto de terminar ambas,
me estaba por llevar 2 materias y me obligaron a dejar la escuela de arte para estudiar inglés y matemática particular. No fue eso un obstáculo porque seguí yendo a la escuela, participé de los talleres libres de dibujo y de pintura por mucho tiempo. Hice la carrera de magisterio, después empecé la universidad también acá en Comodoro. Hubiera querido ir a estudiar arte a Buenos Aires, pero eran los 70. No era un momento fácil de este país, y mucho menos desde aquí, desde tan lejos y donde todo se hacía cuesta arriba. Así que bueno, estudié licenciatura en Ciencias de la Educación, después estudié Psicología Social y siempre iba haciendo obra por mi cuenta. Con el nacimiento de mi primer hijo, un poco, bueno, abandoné la actividad en artes, estuve mucho más dedicada a lo doméstico, aunque siempre desde el año 80 que trabajaba en el Poder Judicial y bueno, hacía las 2 actividades. Trabajo en el Poder Judicial desde 1980 y en el Ministerio de la Defensa Pública desde 1989. Mi trabajo desde entonces tiene que ver con conflictos familiares, con violencia intrafamiliar, con violencia de género, y un poco me refugiaba en el arte como un escape. Durante todos esos años fui haciendo obras, fui haciendo proyectos, bocetos, de preguntas que me surgían, de cuestiones que me eran incómodas. Y a partir del año 2008, que mi hijo viajó a Buenos Aires para estudiar, empecé a incursionar en el mundo del arte, tratando de salir del plano de la bidimensionalidad, ir a los objetos, a lo tridimensional. Así fue que concurrí a distintos seminarios, a distintos talleres, y conocí a través de las redes a Claudia Contreras, que es una artista argentina que por mucho tiempo estuvo viviendo en España. Y Claudia me invitó a su taller en Parque Chas, y gracias a esa visita conocí la técnica del libro de artista. La obra que tengo más presente es la colección de leyes, de libros de artista. Entonces me encontraba con, bueno, luego de esas abstracciones estéticas, digamos, más estilizaciones estéticas de las obras anteriores, con obras que tenían que ver con una línea de pensamiento y de intelectualización, creo, ¿no? en la producción.
Entonces había una búsqueda de una nueva técnica, de un nuevo conocimiento, un nuevo medio, herramienta para expresarse, como era todo lo que fue los libros de artista, en cuanto al formato, pero en cuanto a lo que mostraba, había una abundancia de palabra, de información, de mezcla de elementos y que ponían en juego esto, lo que eran las leyes más polémicas de nuestra comunidad. Me pareció muy atractiva visualmente y audaz en algunos planteos. Animarse a intervenir sobre libros tenía como cierta audacia, porque el libro tiene una especie de halo sagrado, intocable, y entonces intervenir sobre él lo devuelve a su condición de objeto y es una intervención potente desde el punto de vista del arte. Y también me pareció interesante el trabajo que realiza sobre leyes controversiales. Me pareció que el arte tiene una posibilidad de trabajar sobre eso y creo que Patricia la explora. Entre el año 2012 y el año 2013 fueron años de mucho movimiento, de mucho compromiso en lo jurídico en relación a temas polémicos como la identidad de género, el matrimonio igualitario. Y ya había yo bocetado algunas imágenes vinculadas a esas preocupaciones que tenía en relación a mi trabajo, que derivaron luego en obras, en libros de artista. La colección Leyes me ha dado muchísimas satisfacciones, me abrió muchas puertas, fue declarada de interés por la Municipalidad de Radatili, por el Consejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, por la Legislatura de Chubut. Y la he expuesto en distintos lugares del país y en el exterior. La verdad que me parece que no tenía muy consciente, a nivel muy consciente, lo que estaba haciendo y lo que podía transmitir a partir de esas obras, pero en las muestras resultaba interesante las preguntas que se formulaba la gente y los comentarios que hacía la gente en relación a estos libros, en su mayoría libros de derecho, transformados en objeto de arte. Guillermo Mena. Guillermo Mena es un artista argentino nacido en Los Cóndores, en la provincia de Córdoba. Veremos a continuación los registros de uno de sus proyectos titulado Restablecer el Recuerdo, que está disponible en su página web. Guillermo, a quien conocimos en un video anterior, trabaja con el carbón como material de base para toda una serie de experiencias en relación con el dibujo.
Si bien el registro del proyecto incluye a la fotografía y al texto también, a continuación nos enfocaremos en dos piezas, una fotografía en 360 grados y un video. Los dos aspectos en tensión para tener en cuenta aquí son dibujo expandido y los procesos y la reconstrucción virtual.
Ailén Bartolino Luna. Ailén Bartolino Luna es una artista argentina y en esta ocasión nos concentraremos en uno de sus proyectos que actualmente desarrolla en la plataforma de Instagram bajo el nombre Mucha Ducha. Se trata de una colección de duchas que la artista realiza en video y que luego publica como imágenes fijas en la red social. Aquí los dos aspectos en tensión para tener en cuenta son acción única repetitiva y publicaciones continuas.
Ignacio Uriarte. Ignacio Uriarte es un artista nacido en Alemania. Trasladó al mundo del arte las experiencias que tuvo durante muchos años cuando realizaba trabajos administrativos en oficinas. Encontró en las acciones rutinarias el modo de poder reflejar lo monótono de algunas de aquellas actividades laborales. Veremos a continuación su sitio web, que está diseñado con una estética de carpetas y archivos de computadora y que aloja el registro de sus trabajos a modo de archivo de obra. Aquí los dos aspectos en tensión a tener en cuenta son acciones rutinarias y sitio web como archivo de obra. Statement. Cuando dejé mi vida de empleado administrativo para dedicarme de lleno al arte, me di cuenta de que la libertad adquirida implicaba una gran responsabilidad. De ninguna manera quería abusar del arte para lograr una liberación personal que me asimilase al artista cliché, rebelde y marginal, sino que al contrario quería permanecer en mi propia realidad pequeño burguesa para tratarla desde adentro con conocimiento de causa. Por eso, no he dejado de utilizar herramientas y métodos similares a los de cualquier empleado administrativo, trabajando siempre de manera rutinaria y con la rutina como foco temático. A nivel estético, mi trabajo tiene claras referencias al arte conceptual y minimalista de los años 60. Fue entonces cuando se dio de manera casi simultánea la desmaterialización del objeto artístico en el mundo del arte y la sustitución de productos por servicios en el mundo de la empresa. Quizá por ello las estéticas también empezaron a asimilarse, por ejemplo en la limitación cromática y en la simplicidad formal, que señalarían tanto el producto comercial como el objeto artístico ahora se generarían en la mente, en blanco. Se podría hablar incluso de una fetichización mutua que llevó, por ejemplo, al uso de la luz de neón y el archivero como medios artísticos, y al uso de arte minimalista como decoración preferida en oficinas. Los trabajos documentados en esta página web siguen con la misma línea de trabajo y estética. Parten de situaciones o momentos en las rutinas de oficina que muchas veces tienen algún aspecto artístico, casi siempre ridículamente pequeño. Ejemplos: cuando pintamos garabatos durante una conversación telefónica, o cuando doblamos una hoja antes de meterla en un sobre. Estamos realizando pequeños actos pictóricos y escultóricos. La repetición sistemática de estas actividades según reglas predefinidas las convierte en metarrutinas, en resignificaciones del mito de Sísifo. La única diferencia quizás sea que las obras resultantes registran en detalle el esfuerzo metódico y repetitivo que llevó a su producción. Así, la rutina sobrevive, se hace legible y recreable para cualquier espectador. Jan Honak Eriksen. Jan Honak Eriksen es un artista noruego que trabaja con las ideas de miedo y frustración en una serie de acciones con elementos encontrados, generalmente destructivas. A continuación, veremos las publicaciones que realiza en estas acciones en su cuenta de Instagram. El artista se vale principalmente de videos realizados con medios simples. Aquí los dos aspectos en tensión para tener en cuenta son acciones destructivas y publicaciones continuas.
Conclusiones del módulo 2. Existen múltiples resoluciones para la tensión entre características de las prácticas y finalidad del registro. Estas resoluciones dependen de tres instancias: del tipo de registro utilizado para la captura de las prácticas, de las operaciones que realizamos sobre este registro y del destino del registro, ya sean las redes sociales, un sitio web, publicaciones digitales, archivo, etc. El tipo de registro utilizado en la captura de las prácticas no es el mayor condicionante, pero sí lo es su contenido. Cuanto más variado o complejo resulte el contenido, más posibilidades de operaciones y estrategias habilitará. Las operaciones que realizamos sobre el material de registro pueden ser de distinta índole de complejidad: simples y directas, sin modificaciones, o complejas, incorporando otros contenidos o combinando tipos de registros diferentes. El soporte de destino del registro puede estar condicionado por las plataformas de publicación y sus formatos. Ante esto hay muchas estrategias de vinculación que varían entre sin resistencia a con resistencia. Continuamos. Módulo 3. Estableciendo criterios. En este módulo veremos, según lo anticipaba en las preguntas iniciales, el procedimiento sugerido para establecer criterios que nos ayuden a orientar nuestras decisiones y acciones en la realización del registro. Para esto, necesitaremos realizarnos algunas preguntas. La primera es: ¿cuáles son las características de la obra o práctica artística a registrar? Aquí debemos considerar aquello que hace a la singularidad de nuestra práctica. Podemos señalar materialidades que utilizamos, procedimientos frecuentes en nuestro hacer, contextos en donde se realiza dicha práctica, uso del tiempo, si éste tiene alguna singularidad, colaboraciones importantes que resulten esenciales en la definición de la obra, equipamientos técnicos utilizados que caracterizan al resultado, entre otras. La segunda pregunta a considerar es: ¿cuál es el objetivo o finalidad para el registro? Recordemos algunos casos ya mencionados: para el archivo personal de la obra, para un sitio web, para difusión exclusiva por las redes sociales, para una futura edición impresa, para presentarnos a una convocatoria, para visibilizar nuestra práctica, entre otras posibilidades. Ahora coloquemos juntas a ambas preguntas y a sus respuestas. Tenemos entonces a: las características de la obra y las finalidades del registro. Consideremos un caso ejemplo y veamos cómo estos dos listados pueden relacionarse para destacar la singularidad de cada práctica artística. Tomemos el caso de una pareja de artistas que realizan conjuntamente acciones cotidianas en relación con la naturaleza del monte en donde viven. El registro que buscan hacer es continuo y su finalidad es visibilizar su trabajo por las redes sociales. Otro caso: un artista trabaja desde las ventanas de distintos departamentos realizando proyecciones nocturnas sobre otros edificios con mensajes de carácter político. Con el registro busca la difusión de su propuesta en la prensa local y en otros medios. Podemos profundizar más en esta búsqueda de destacar lo esencial de una práctica artística y de los objetivos que queremos con el registro. Veamos qué sucede con la formulación de las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de registro se aproxima a lo que mi obra necesita? ¿Qué partes, áreas o cualidades merecen ser priorizadas? ¿Qué características se destacan fácilmente y cuáles no? ¿Necesita la obra que yo participe en el registro o pueden hacerlo otros? Este es un punto de vista centrado en las necesidades de la práctica artística que puede darnos nueva información para contrastar con lo que nosotros queremos hacer como estrategia de uso del registro. Lo importante al final es obtener claridad para establecer criterios que reflejen plena conciencia de las posibilidades e implicancias en la creación del registro. Aquí tenemos entonces a los criterios del registro que podemos definir como:
Un listado conciso, a modo de síntesis, con los aspectos fundamentales a destacar de la obra o práctica artística y en consonancia con todos los objetivos buscados y necesidades específicas. Podemos adjuntar otro listado con las acciones requeridas. Este es un listado opcional con especificaciones puntuales sobre acciones que queremos que se realicen o se consideren especialmente en la realización del registro. Su función es recordarnos que queremos con toda seguridad que ciertas acciones sucedan en el registro. Los criterios tienen un carácter amplio, en cambio, las acciones requeridas demandan una concreción garantizada. Pasemos a las conclusiones. Conclusiones del módulo 3. Resulta fundamental conocer las características de la práctica artística. También conocer las finalidades y usos que le daremos al registro. Necesitamos responder las preguntas esenciales y obtener conclusiones sobre qué tipo de medidas podemos tomar en el registro. Precisamos establecer criterios concisos y claros. Tenemos la opción de listar acciones requeridas solo en el caso de encontrarlas absolutamente necesarias. Continuamos. Módulo 4. Práctica. Un registro clásico. A continuación realizaremos, paso a paso, un registro de una obra bidimensional. Está pensado como un ejercicio básico que cualquiera pueda abordar aún sin tener conocimientos técnicos. Veamos de qué se trata. Objetivo. Esta práctica tiene el objetivo de invitarles a atravesar la experiencia de realizar un registro de obra bidimensional como si fuera dentro de un estudio de fotografía, pero utilizando recursos comunes que podemos tener a mano en nuestros talleres y hogares. El ejercicio pretende que tomemos conciencia de todos los factores que intervienen en la producción de una imagen de registro y cómo podemos modificar esos factores para obtener el resultado buscado. También sirve para evidenciar los errores más frecuentes que, aunque parezcan básicos y simples, continúan surgiendo en este y otro tipo de registros similares. Espero también sea una posibilidad para ampliar la experiencia y confrontarla con aspectos de sus propias prácticas artísticas. ¿Qué necesito para realizar esta práctica? Una obra bidimensional que no produzca brillo en su superficie. Un espacio de trabajo, una pared interior o exterior bastará. Iluminación natural o artificial con 2 lámparas iguales. Una cámara digital, puede ser una cámara fotográfica o un celular. Accesorios, un trípode o similar para fijar la posición de la cámara o celular. Y programas o aplicaciones de edición de fotografías. La disposición de todos estos elementos es la siguiente. Tenemos a la obra adecuadamente montada sobre una pared en fondo neutro. Aquí están las 2 lámparas iguales con luz blanca fría. Las lámparas de estudio suelen contar con estos paraguas para difuminar los efectos de la luz directa sobre la obra. Y la cámara fotográfica con el trípode. La cámara debe estar ubicada al frente de la obra a una distancia media. Su altura debe ser tal que apunte perpendicularmente al mismo centro de la obra. Las lámparas estarán ubicadas de forma equidistante y apuntarán a la obra conservando el mismo ángulo de incidencia. Veamos esta misma situación desde una vista aérea y de forma simplificada. Tenemos a la obra montada en la pared, a la cámara ubicada según observamos anteriormente y apuntando al centro de la obra. Las 2 lámparas deben estar ubicadas de igual forma según el gráfico y apuntando a la obra con un ángulo de direccionamiento de 45 grados respecto a la pared. Estos son los elementos y las condiciones básicas para realizar el registro en espacios interiores. Esta disposición puede ser replicada con elementos que dispongamos en nuestros hogares. La cámara puede ser un celular y el trípode algún tipo de sostén que podamos improvisar para fijar la posición de la cámara y que permita regularla. Podemos usar 2 lámparas de la misma potencia y ubicar paños blancos translúcidos para que cumplan la misma función de los paraguas. Veamos las posibilidades que nos ofrece hacerlo en espacios exteriores. Aquí nuevamente disponemos de la obra en una pared con un fondo neutro.
Ubicamos la cámara como ya sabemos y esta vez no necesitaremos de iluminación artificial ya que nos valdremos de la iluminación natural del cielo. Solo necesitamos asegurarnos de hacer este registro durante un día nublado y dentro de la franja horaria recomendada desde las 2 a las 3 de la tarde. Cualquiera de las posibilidades, interior o exterior, será adecuada para realizar esta práctica. Ya tenemos configurada la disposición de los distintos elementos. Veamos ahora qué nos muestra el visor de la cámara. Aquí tenemos entonces al visor que nos muestra en la parte inferior algunas opciones de la configuración de la cámara en color verde. También notamos las marcas de referencia para el encuadre y por supuesto a la obra. Notamos que la imagen aparece algo borrosa y con la obra mal encuadrada. Enfocamos correctamente la cámara y mejoramos el encuadre hasta abarcar a toda la obra sin dejar demasiado espacio a su alrededor. Ahora el procedimiento puede variar si la cámara que están utilizando dispone de las siguientes funciones para configurar: la velocidad de obturación, la apertura de diafragma, la sensibilidad del sensor y regulación manual de la exposición. De ser así, y si no tienen conocimiento en su configuración, les recomiendo usar la cámara en modo automático, sin flash. Eso será suficiente para este práctico. Si conocen bien el funcionamiento de su cámara, pueden configurarla y asegurarse una máxima calidad en la toma. Pueden también regular el balance de blancos si así lo consideran pertinente. Todo listo. Ahora podemos realizar la toma. Clic. El próximo paso es editarla con un programa o aplicación de diseño. Deberemos recortar la imagen por el borde sin mutilar partes de la obra. Luego grabamos el archivo en alta calidad y sin comprimir en los formatos populares como TIFF o JPG, aunque este último realiza una compresión que baja la calidad, pero aún así resulta muy práctico y fácil de compartir. ¡Hecho! Tenemos el archivo listo del registro de la obra. Fácil, ¿verdad? No es tan simple como parece. Veamos los errores más frecuentes en la realización de esta práctica. Módulo 5. Práctica. Errores frecuentes. Existen múltiples posibilidades por las cuales nos encontraremos obteniendo resultados no tan convincentes como esperábamos. Esto se puede deber a muchos factores que revisaremos brevemente a continuación. Aquí tenemos al registro óptimo de la obra. Comparemos este con los siguientes y observemos los errores. Error por distorsión. Los lados de la obra aparecen con ángulos diferentes y la imagen deformada. El error está en la incorrecta ubicación de la cámara en relación con la obra. No estaban a la misma altura o la cámara no apuntaba de forma perpendicular al centro de la obra. Error por fuera de foco. La imagen aparece borrosa y es un problema causado por un descuido en la configuración de la cámara. Error por mal encuadre. La imagen aparece incompleta, recortada. El error estuvo en la falta de verificación del correcto encuadre de la obra. Es preferible dejar un marco en blanco alrededor y no ajustar el encuadre muy cerca de los bordes. Error por sobreexposición. La imagen aparece quemada porque recibió mucha luz. Es un error de configuración de la cámara. Error por subexposición. La imagen aparece oscura porque recibió poca luz y puede ser debido a un tipo de error como el anterior, por una falla en la configuración. También puede deberse por el uso de unas lámparas con muy baja potencia. Error por coloración. Esta puede ser una falla por el tipo de iluminación utilizada, que puede tener un tinte amarillento o de algún otro color. Otra de las causas es una falla en la configuración del balance de blancos en la cámara. Error por iluminación irregular. Aquí el error está en la fuente de iluminación. Puede haberse usado una sola fuente de luz desde uno de sus lados o incluso puede haberse utilizado diferentes lámparas o incluso puede deberse a diferencias en la potencia de las lámparas. También puede suceder algo similar si usamos lámparas de coloraciones o características diferentes. Error por baja resolución. La imagen aparece pixelada y este es un error por configuración de la cámara o más frecuentemente por errores en el manejo del archivo en los programas de edición.
Si realizaron la práctica, se habrán dado cuenta que para obtener un buen resultado de registro es necesario tener en cuenta múltiples factores, desde los técnicos de la cámara misma hasta la iluminación y la disposición de los elementos. Conclusiones de los módulos 4 y 5. Necesitamos reconocer todos los elementos que intervienen en la realización de un registro, como la iluminación, la disposición de los equipamientos, el contexto en donde se realiza, el encuadre, configuraciones de las cámaras y otros dispositivos, y la edición, entre muchas otras. Es fundamental conocer los equipamientos y saber usarlos adecuadamente para obtener resultados óptimos. Podemos anticipar dificultades y evitar los errores frecuentes. Continuamos. Módulo 6. Registrando junto a otros. En este módulo veremos qué necesitamos tener en cuenta al momento de realizar un registro que requiera del trabajo junto a otras personas. Pueden existir muchos motivos por los cuales arribamos a esta posibilidad, pero podemos organizarlas, para nuestro análisis, en dos grandes grupos. Veamos cuáles son. Los acuerdos formales suceden cuando contratamos servicios. Los acuerdos informales suceden cuando convocamos a pares, amigues y personas conocidas. El primer caso es habitual cuando necesitamos de servicios profesionales para asegurarnos cierta calidad en el resultado o porque no contamos con el equipamiento técnico necesario. Cualquiera sea la razón, aquí se establece un contrato comercial que regula las funciones de ambas partes, al igual que los derechos y obligaciones adquiridos. El segundo caso suele ser muy habitual y sucede cuando, por ejemplo, trabajamos con nuestros pares en algún proyecto y no se definen con claridad las funciones, derechos y obligaciones sobre el trabajo en colaboración. Estas formas de acuerdos pueden funcionar muy bien, pero si aparecen conflictos puede ser más complicada su resolución. Definiciones previas para ambos casos. Necesitamos tener en claro los siguientes puntos antes de comenzar cualquier acuerdo: las características esenciales de la obra o práctica artística, los objetivos y usos que le daremos al registro, los criterios del registro ya definidos y los pedidos especiales o acciones requeridas si es el caso. Veamos ahora qué resulta necesario en una primera reunión para acuerdos formales. Necesitamos la descripción de la obra o práctica artística, imágenes, videos o algún tipo de material orientativo. Puede incluso que la reunión se haga en una locación especial si así fuera necesario. Un listado con los criterios del registro propuestos y los pedidos específicos y aclaraciones importantes. Detalles para un acuerdo formal. El profesional evaluará el pedido y las condiciones propuestas y deberá comunicar lo siguiente: el presupuesto, la forma de pago y los plazos para el mismo, las condiciones o requerimientos especiales para realizar el trabajo, los tiempos de entrega, las formas de entrega y detalles técnicos de los archivos del registro. Luego, ambas partes deberán examinar y acordar todos los puntos para lograr un acuerdo de trabajo. Cualquier modificación al plan inicial deberá ser atendida y resuelta. Sugerencias para acuerdos informales. Los acuerdos informales pueden funcionar de una forma orgánica y brindar muy buenos resultados, pero también pueden generar conflictos inesperados. Las sugerencias son las siguientes: establecer acuerdos claros y precisos desde un comienzo. Dedicar un tiempo a revisar todos los aspectos importantes que deberían contemplarse en el acuerdo. Anticipar posibles situaciones de conflicto y proponer soluciones para consensuarlas. Propiciar una buena comunicación en todo momento. Un caso ejemplo es el conflicto sobre la autoría del registro. ¿Le corresponde al artista que realizó la performance y que solicitó asistencia circunstancial o le corresponde a su amiga fotógrafa que realizó las tomas? ¿Les corresponde a ambas? Y si así fuera, ¿cómo se regula el uso de ese registro? Este y otro tipo de situaciones pueden presentarse cuando las funciones, derechos y obligaciones de cualquier acuerdo no han sido definidas apropiadamente. Pasemos a las conclusiones.
Conclusiones del módulo 6. Necesitamos reconocer las diferencias entre los acuerdos formales y los informales. Resulta crucial reflexionar y reconocer los aspectos importantes en un acuerdo. Debemos establecer acuerdos claros y precisos. Tener una buena comunicación ayuda en la resolución de los conflictos. Muy bien, terminamos. Gracias por llegar al final de este video. Espero que la información haya sido de tu interés y utilidad. Hasta pronto.